Bienvenidas, bienvenidos todos, ¿no? a esta ya segunda jornada, segundo día, ¿no? de las cuartas jornadas de contratación pública responsable de Canarias. Lo que nosotros esperamos es que les resulte al menos tan interesantes como las de ayer y que este tiempo que tenemos, que estamos compartiendo, sirva para irnos con algunas ideas más claras sobre qué es esto de la contratación pública responsable. Y bueno, y antes de entrar en materia, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre algunas de las ponencias y mesas redondas a las que asistimos ayer. Empezamos con David Comet en su ponencia sobre la contratación pública impulsora de una sociedad inclusiva y sostenible. En esa ponencia nos hizo una introducción y él justificaba el porqué de la contratación pública responsable y cuáles son los desafíos que aún nos quedan por afrontar. Concluía, y aquí voy a hacer énfasis en las palabras de David, que esto es una auténtica necesidad, así como él lo expresaba, ¿no? Teniendo en cuenta que nuestro modelo de desarrollo no es sostenible a largo plazo. Su propuesta era trabajar en modelos alternativos que permitan transitar hacia un nuevo modelo que tenga en cuenta 4 dimensiones: la dimensión ambiental, la dimensión social, ética y de innovación. Y consideraba, y considero también, comparto con él en este sentido su opinión, que esto es una responsabilidad compartida por las políticas públicas y también por las propias políticas empresariales. A continuación, asistimos a una mesa redonda a cargo de Carlos Esteves, Eugenia de León y Marta Cacho, en el que nos introdujeron y nos explicaron qué son las empresas sociales, cómo generan valor y qué impacto positivo producen en nuestra sociedad. Aprovecho esta oportunidad también para recordar lo que nos decían ayer. Este viernes se va a celebrar en Gran Canaria la segunda jornada de empresas de inserción de Canarias, coincidiendo el viernes también, ¿no?, con el Día de las Empresas Sociales. Bueno, ya en la siguiente mesa redonda estuvo dedicada al cumplimiento de la reserva de contratos, que como todos ustedes saben está contenida en la disposición adicional 4ª de la ley. Tuvimos la oportunidad de escuchar a Javier Mendoza. Javier Mendoza, profesor de la Universidad de La Laguna, y para quienes no les conozcan, es también el ideólogo del observatorio, de este observatorio. Y él nos explicaba con 3 ideas muy claves, ¿no?, muy sencillitas. Me decía, ¿qué son los contratos reservados? Nos recordaba que reservar contratos es una obligación y que no hay tanta diferencia entre un contrato normal, voy a poner normal esto así como entrecomillado, ¿no?, y otro reservado. Javier nos dice que la distancia entre uno y otro está a 10 minutos. 10 minutos de distancia entre un contrato ordinario, transformarlo en un contrato reservado. Y aquí me van a permitir hacer la cuñita para el observatorio. Recuerden que en el observatorio damos este servicio de manera gratuita, que a partir de un contrato ordinario en el observatorio podemos ayudarles a transformarlo también en un contrato reservado. Bien, en esta mesa redonda, junto con Javier, participaron también María Elena Monleón, Guadalupe Martín y Pino Mazorra. Ellas debatieron sobre las barreras a las que se enfrentan cuando por primera vez se acercan a un contrato social. Algunas de las conclusiones, algunos de los motivos que explican por qué no hay más contratos sociales podría ser el desconocimiento que tenemos, la falta de formación también, creo que esto es una idea también bastante compartida, obstáculos legales y laborales, como por ejemplo la obligación de tener que subrogar a personal en estos contratos reservados. Y además hay que tener en cuenta las características propias de las empresas sociales. ¿Cómo superar estas barreras? Pues aquí me voy a hacer eco de algunas de las palabras que se dijeron ayer, con 4 acciones: escuchar, preguntar, equivocarse y evaluar. Yo creo que esto es una buena práctica. La siguiente ponencia estuvo ya a cargo de mi compañero Samuel García, técnico del observatorio, en el que expuso que el observatorio es un órgano de asesoramiento, también es un órgano de control
y estudio de la contratación pública reservada. Dentro de los servicios que tenemos y que les ofrecemos está el de formación y asesoramiento. Creo que también es importante destacar lo que decía ayer Samuel, ¿no? Somos una experiencia innovadora al ser este observatorio el único a nivel estatal. De los datos que expuso, me gustaría sacar dos conclusiones. Tenemos todavía mucho trabajo por hacer, todavía nos queda mucho camino que andar, porque las cifras no son tan alentadoras como nos gustaría. Pero me voy a quedar con una conclusión final, y es que la contratación sigue siendo una práctica o una obligación y, además, insisto, el observatorio está aquí para acompañarles en ese camino. También, a última hora de ayer, ya con la mirada en el futuro, hablamos sobre los retos de la contratación pública responsable en Canarias. En esta mesa redonda participaron Carlos Esteves, que como saben es el director del observatorio, Juan Domingo Cabrera, director general de Patrimonio y Contratación del Gobierno de Canarias, y también Ana María León, adjunta de la diputada del Común de Canarias. Hubo dos cuestiones que se plantearon. La primera de ellas, cuáles son los retos de la contratación pública responsable, y la segunda es, ¿lograremos el compromiso de las administraciones públicas? Voy a extraer algunas de las respuestas porque la verdad es que fue una mesa redonda donde, bueno, pues se pusieron en valor unas cuantas conclusiones, ¿no? Pero fundamentalmente me voy a quedar con una que dice: la contratación pública responsable y todas estas acciones lo que exigen es que tenemos que estar a la altura de lo que nos pide la Unión Europea. Recuerden que esto ya no es ninguna novedad, esto ya venían desde el año 2014, ¿no? Tenemos información, sí, falta formación, pero tenemos información. Lo que falta ahora es entrar en acción. Insistía en una idea que creo que es la tercera vez que la repito a lo largo de esta exposición, que la contratación pública responsable no solamente es una obligación, como ya hemos destacado, sino que también es una herramienta potente para cubrir las necesidades de las personas más vulnerables. Y, por último, decir que es necesario un verdadero compromiso entre las administraciones y las empresas sociales. Bueno, hoy el enfoque va a ser algo diferente, ¿no? Como saben, ese es el lema que tenemos para hoy. Vamos a partir de una pregunta clave que como gestores seguramente nos hemos planteado alguna vez. Digo como gestora, soy gestora. Esto parece una confesión, lo que parece que Dios dice, me estoy confesando, soy gestora, soy técnico. Sí, sufro la contratación. No lo puedo evitar. Me apasiona la contratación, pero también soy una gran sufridora. Bueno, pues partiendo de esto, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para superarlo? ¿Cómo puedo diseñar, cómo puedo construir un buen contrato? Aquí me planteaba varios argumentos, ¿no? Quizás uno podría ser, mira, Aloy, tú con cumplir con la normativa ya tienes suficiente. Bueno, vale, está bien. Es lícito que mi objetivo sea a lo mejor únicamente cumplir con la normativa, lo mínimo. Vale, pero ¿puedo hacer algo más? Sí, ¿qué tal si en el cumplimiento de esa normativa, la redacción de las cláusulas que vayamos a incluir en los pliegos, lo hacemos garantizando el cumplimiento de los principios de contratación? Y cuando hablo de los principios de contratación, no me refiero únicamente al principio que seguramente todos tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Publicidad, transparencia, igualdad de trato, no discriminación. No, vamos un poquitito más allá. Me refiero a redactar cláusulas, pero con el foco puesto en la contratación responsable. Otro argumento es, vamos a ser eficientes en la gestión del gasto. ¿Vale? Perfecto, estaremos todos de acuerdo, ¿no? Pero para ello, digo que tendremos que calcular correctamente un presupuesto a base de licitación. ¿Cómo? Pues en coherencia con el objeto y el alcance del objeto del contrato. ¿Y si no sé calcularlo? No sé si a ustedes alguna vez le ha pasado, esto es una experiencia personal, cuando me piden calcular el presupuesto a base de licitación para un tipo de suministro, de servicio que la verdad es que desconozco, digo, yo no soy economista, no soy analista de mercado,
no sé hacer prospecciones de mercado para saber cuáles son los precios, desconozco cuáles son los costes indirectos en el sector, cuáles son los costes directos que debería de tener en cuenta, cuál es el beneficio industrial. Bueno, pero para ello, ¿qué tenemos? Tenemos la posibilidad, ¿cómo podemos sufragar, cómo podemos solventar esa falta de información? Bueno, pues para eso tenemos las consultas preliminares, de las que también vamos a hablar hoy, ¿no? Consultas preliminares en las que vamos a permitir que los operadores económicos nos asesoren, nos ayuden, incluso participen con nosotros, elaborando nuestros pliegos, con las debidas cautelas, por supuesto. Pero me vuelvo a preguntar, ¿pero esto es suficiente? ¿Podemos ir un poco más allá? ¿Por qué es tan importante contar con un buen contrato? Estas son las preguntas a las que pretendemos dar respuesta a lo largo de esta mañana. Y para ello voy a partir de 3 premisas. La primera, seguridad jurídica para las partes. ¿Cómo lo logramos? Hombre, pues estableciendo con precisión los derechos y obligaciones de las partes. Bien, teoría, perfecto, pero dime algo más. Vamos a ir más a los concretos. Hagamos un esfuerzo por redactar cláusulas claras y completas. No olvidemos que las empresas con las que contratamos no tienen por qué tener un gran conocimiento jurídico como el que debemos tener nosotros como gestores. Deberíamos redactar cláusulas comprensibles, completas, como les decía, utilizando un lenguaje riguroso, por supuesto, pero evitando el abuso de tecnicismo. ¿Y qué es lo que voy a conseguir con esto? Cuando me planteaba esto, digo, a mí la primera idea que me vino fue, vamos a entendernos, porque a veces parece que estuviéramos hablando lenguajes diferentes o idiomas distintos. Hagamos un esfuerzo por entendernos todos. Las administraciones contratamos para satisfacer necesidades administrativas, como ustedes todos saben, y las empresas están en el mercado para vender sus productos o sus servicios. Es importante que hagamos un esfuerzo de comprensión, porque de esta manera lo que vamos a conseguir es evitar ambigüedades, interpretaciones erróneas. Lo que en definitiva vamos a conseguir es evitar confusiones. ¿Por qué incido tanto en esto? Bueno, porque haciendo este esfuerzo, una de las consecuencias más inmediatas es que vamos a reducir los riesgos de conflicto y vamos a facilitar que ya en fase de ejecución de contrato ninguna de las partes se lleven sorpresas indeseadas. Todos sabemos, es obvio, que los pliegos son la ley del contrato y de ahí la importancia de hacer un esfuerzo por dedicarle un tiempo para redactarlo correctamente y establecer un marco jurídico sólido. Como primera premisa era esta, ¿no? Otra de las que me gustaría hablar es de la eficiencia, también importantísimo, durante la fase de ejecución del contrato. ¿Qué decirles, como gestores, el esfuerzo que lleva preparar un expediente, ¿no? Estamos en el pliego de prescripciones técnicas, estamos en el PPT, redactarnos, asegurarlo, que contiene el suficiente detalle, que se entienda exactamente qué es lo que pretendemos contratar y en qué condiciones. Fijarnos que en el PPT no existan duplicidades, contradicciones o lagunas. También aquí apelo me imagino, ¿no? Al tan temido copia y pega. Supongo que alguno de nosotros habremos asistido a una situación como esta, ¿no? Aquí me voy a hacer mutis por el forro, cierro la boca y cada uno piense si alguna vez lo hemos utilizado, ¿no? Confieso que sí. Yo sí, voy a levantar la mano. Claro que lo he utilizado y no está mal, evidentemente. Pero cuidadito, cuidadito con el copia y pega. Cuidado de no incorporar en el PPT también condiciones o cláusulas que deberían estar en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Por otra parte, dedicarle un tiempo a decidir cuáles son los criterios de adjudicación más adecuados para este contrato. Pero no solamente decidir cuáles. Recuerden, esto hay que motivarlo. Hay que motivar nuestra decisión. Fijarnos también en las fórmulas, no nos olvidemos, se tienen que justificar, ¿no? En las fórmulas que tenemos que aplicar también para la aplicación de esos criterios. Y como les decía antes, ¿y qué pasa con el presupuesto base de licitación? ¿Tengo claro cómo calcularlo? ¿Planteamos la necesidad de llevar a cabo una consulta preliminar? Bueno,
después de sortear, yo lo veo como una carrera de obstáculos, ¿no? Tienes que buscar crédito, buscar todos los informes, que pase por asesoría jurídica, por fin tenemos nuestro expediente preparado, lo pasamos a la aprobación del órgano de contratación, contrato se adjudica, no hay recurso, podemos formalizarlo y ahora cuando entra de verdad lo bueno, ¿no? Ya entramos en la fase de ejecución del contrato. Yo les voy a explicar cómo lo visualizo. Yo lo visualizo así como el responsable del contrato por parte de la administración, ¿no? Que está cara a cara, frente a frente con el contratista. Están los dos ahí. Yo diría que los dos arriman el hombro porque lo que se desea por ambas partes es que el contrato se ejecute conforme a lo pactado, sin incidencia ni sorpresa. Pero empiezan los problemas. Me imagino que más de uno lo podrá, alguna experiencia tendrá, ¿no? A ver, le pide el responsable del contrato, mira que tienes que hacer tal cosa. El contratista, no, esto no forma parte del objeto del contrato, esto no está en el alcance. Que sí está. Dice, bueno, pero ¿y el precio? ¿Qué pasa con el precio? Ahora sí me pongo seria, hemos pasado en los últimos años por una subida de precio en determinados costes de materiales, también en lo que se refiere a los costes de las personas que intervienen también, costes salariales de las personas que intervienen en la ejecución del contrato. Los precios suben, ¿no? Piden aumento de ese precio y respondemos, no, eso forma parte del riesgo y ventura. Tú lo conoces, como empresario tienes que asumir ese riesgo y ventura. Y la empresa dice, ya, pero es que resulta que hay rotura, se rompe el equilibrio económico del contrato. ¿Por qué? Me pueden decir, es que el presupuesto base de licitación no estaba bien calculado. Y le responderé, pues tenías que haber recurrido a los pliegos antes de presentar oferta. Recuerda que tu oferta es vinculante. ¿Y si vamos a un modificado? Bueno, los modificados están para lo que están. Los modificados no están para aprovechar cualquier circunstancia y aumentar el precio del contrato ante circunstancias como esto. Primero tendremos que ver si el modificado cabe para una situación en concreta que nos estén planteando, ¿no? En fin, lo que quiero decir es que redactar un buen pliego es clave para evitar situaciones indeterminadas como las que de alguna manera les estoy comentando, ¿no? Y encontrar también una solución pacífica a las contingencias que pudieran surgir. Haciendo un repaso, muy rápidamente, hemos hablado de la seguridad jurídica, la eficiencia en la ejecución del contrato. Lo que queremos en el fondo es minimizar los riesgos. ¿Cómo? Pues evitando o minimizando en la medida de nuestras posibilidades la incertidumbre jurídica, los retrasos injustificados en la ejecución del contrato, sobrecostes, modificados imprevistos como los que acabo de aludir ahora. Y en definitiva, lo que no queremos es tampoco la paralización del contrato o de ese proyecto. Minimizar conflictos y de esta manera evitar la litigiosidad. Y para poner en contexto la importancia de estos temas, me gustaría compartir con ustedes algunos datos que he podido extraer de la memoria que publica el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. La última memoria que tiene publicada es relativa a los contratos del año 2021. El Tribunal Administrativo Central recibió un total de 1.935 recursos. No me importa tanto la cantidad, lo que sí destaco es que esta cantidad supera más de un 27% el número de recursos que fueron interpuestos en el año anterior. Los actos más recurridos fueron el de la adjudicación, con un 41,5%. Los pliegos, los que estamos fundamentalmente hablando hoy, están en segundo lugar, un 30%, y la exclusión, un 19%. Además del total de recursos admitidos, un 30% fueron estimados frente al 70% que fueron desestimados. Ahora ya sí nos centramos en nuestro ámbito, en el ámbito de Canarias, en la memoria del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. De los contratos de 2023, nos dicen que se interpusieron un total de 242 recursos especiales y esta cantidad es ligeramente inferior, fíjense, aquí es algo inferior, más de un 7,63% frente al número de total de recursos que se habían interpuesto en el año 2022. Los actos impugnados también sigue siendo el de la adjudicación, el que quedó en primer lugar con un 43%, seguido por los pliegos, que fueron el total, o sea, suponen un total de 33% de los recursos interpuestos. Y en el ámbito también del sector público autonómico, el 30% de los recursos
interpuesto, 30% concluyeron en resoluciones estimatorias y un 34% fueron desestimatorios. Estos datos lo que nos ayudan es a reflexionar o reafirman la necesidad de que construir un buen pliego, un pliego bien elaborado, es fundamental. No solamente va a evitar conflictos, sino que también va a facilitar la correcta ejecución del contrato. Hoy, nuestro objetivo es compartir conocimiento y experiencia que nos ayuden en nuestro trabajo diario. Hablo ahora en nombre de todos mis compañeros del observatorio y puedo decir que si al final nos sentiremos muy satisfechos si al final de esta jornada hemos conseguido que todos tengamos una mejor idea de qué es lo que tengo que tener en cuenta para construir un buen pliego y dar respuesta a esta pregunta inicial con la que partimos.